Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a tener nuestra clase número 4 de Economía Ambiental y vamos a ver unos conceptos que son bien interesantes, ¿ya? Porque hoy día vamos a ver principalmente conceptos básicos de microeconomía, vamos a hablar de los beneficios y los costos y también vamos a hablar de la oferta y la demanda. Entonces, hoy lo que vamos a ver entonces tiene que ver con algo que ustedes conocen, pero que tal vez no saben que se llama así. Se denomina teoría del consumidor. Todos nosotros siempre vamos a tomar decisiones con respecto a lo que queremos comprar, entonces, o a lo que queremos consumir. Y esas decisiones tienen que ver, por ejemplo, con cuánta plata tengo en el bolsillo o la renta disponible y, por supuesto, que mis gustos. Todo eso me va a ir diciendo a mí algunas cosas. Entonces, de acuerdo a la renta disponible, hoy día nos vamos a quedar con un ejemplo súper simple. Y aquí ustedes van a encontrar los países con mayor gasto en regalos de San Valentín. ¿Y dónde andaremos nosotros? Acá nos encontramos, acá está Chile, ¿sí? Entonces, si lo pensamos, este grafiquito nos va dejando algunas cosas bien claras. Primero, que estamos muy enamorados. Y segundo, que nosotros somos grandes consumidores, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a una renta disponible y también de acuerdo a, en este caso, los gustos. Aquí ustedes tienen una fecha donde la gente compra mucho, una gran cantidad de regalos, ¿ya? Y aquí tenemos hombres, mujeres y en total, ¿sí? Entonces tenemos que los hombres compran más que las mujeres, ¿sí? Y eso podemos ver. Pero sin embargo esto obedece, por ejemplo, a varias cosas. Podríamos hablar que hoy día, ojo con esto lo voy a decir, la renta promedio ha aumentado, ¿sí? Después podríamos hablar de que, por ejemplo, esto hoy día es una celebración que más bien se puso de moda, ¿sí? Por lo tanto, obvio que también tiene que ver con los gustos, porque si la gente la demanda, la acción o los bienes entonces empiezan a transar en el mercado, ¿ya? Entonces ahí vamos a darnos cuenta que dos factores que son sumamente importantes van a ser la renta disponible y los gustos. Ahora, la renta disponible tiene características súper básicas porque está asociada con algo que se llama restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria es algo que usted va a ver bien simple. Ahora, ¿cuánto dinero, le voy a preguntar, tiene en su bolsillo? ¿Sí? Y tal vez usted me va a decir, profe, nada. Entonces usted tiene serios problemas con su restricción presupuestaria. Va a haber alguno que va a estar un poco mejor y va a decir, profesor, tengo 10.000 pesos. Ya, ese humano que tiene 10.000 pesos hoy día es más afortunado que el que tiene cero, ¿cierto? Porque tiene una restricción presupuestaria mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que ya, vamos a ser un poquito más benevolente con aquel que tiene cero y ahora le vamos a dar 2.000 pesos. El que tiene 10.000 tiene una restricción presupuestaria muchísimo mayor y va a poder acceder a mayor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Porque obviamente tiene más dinero. Entonces, todos nosotros, todos tienen que haber pensado, oye, a mí me quedan 2.000 pesos para terminar el mes y recién estamos empezando. ¿Ya? Otros dirán, no, yo tengo más dinero por el momento, otros estaremos ya un poquito más o menos apretados, pero sin embargo, el dinero que nosotros tenemos, chiquillos, obedece a nuestra restricción presupuestaria. ¿Ya? Esa restricción presupuestaria nos indica la cantidad de bienes y servicios que nosotros podríamos comprar, de acuerdo a en este caso, al dinero que tenemos y los precios, ojo, los precios de mercado. Entonces, de acuerdo a la cantidad de dinero y el otro factor sería los precios de mercado, nosotros podemos acceder a una cesta de bienes, ¿sí? Entiéndase por cesta de bienes, aquellos que son los bienes y servicios que nosotros podemos optar con la restricción presupuestaria que tenemos. El punto es que todas las familias somos consumidores, ¿sí? Ahora, ojo que las personas individuales también son consumidores, cuyo objetivo siempre va a ser tratar de maximizar al máximo su bienestar, ¿sí? Valga la redundancia, aquí tratar de ser lo más feliz, por decirlo de una manera simple, con lo que usted consume, ¿sí? Entonces, en ese alcance de la felicidad o de maximizar su bienestar, usted va a ver cuáles son los bienes que va a consumir. Ojo, que esto tiene algunas restricciones. Una de las primeras que nos vamos a encontrar son definitivamente que uno tiene preferencia. Hay cosas que a usted le pueden gustar y otras que por favor no se las den, ¿ya? Si hablamos de alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a sus preferencias, chiquillo, usted va a decir, sí, yo prefiero, no sé, pues supongamos un paquete de, o sea, una porción de tallarines con salsa versus, no sé, charquicán de cochayuyo. O puede ser al revés, no va a faltar el que diga, sí, profesor, que a mí me encanta el charquicán de cochayuyo, por lo tanto, esa es mi preferencia, ¿sí? Tiene otra.
que es la número 2, que dice que el precio de los bienes que puede adquirir. Claro, porque yo puedo tener una restricción presupuestaria de 10.000 pesos, pero igual dependo, en este caso, de cuánto sea el valor económico, chiquillos, que tienen los bienes que pretendo comprar, ¿sí? Y tercero, a mí me puede gustar mucho algo, pero sin embargo, tal vez la renta disponible que tengo para el consumo no me alcanza para comprarlo. Por lo tanto, este consumidor que piensa en maximizar su bienestar tiene estas restricciones. Y esas restricciones, por supuesto, que lo llevan a tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con cuánto puede comprar de cada bien que requiere. ¿Ya? Con eso claro, entonces nos vamos a dar cuenta de que existe esta renta disponible y que definitivamente nos fija un techo, ¿ya? Que es nuestra capacidad de gasto. Si yo tengo, entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esos que a mí me gustan, que son como pequeñitos, chiquillos, con montos pequeñitos y que de verdad queda más claro. Pero si yo tuviese, miren, vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que imaginariamente nos vamos a transportar a Duoc. Y si yo tuviese 1.000 pesos, ¿qué compro? Con esos 1.000 pesos yo podría pensar, oh, pero tengo que hacer varias cosas con ellos. Pero vamos a simplificar esto, más todavía, porque acuérdense que vamos a tener que pagar, por ejemplo, transporte, a veces un profe así poco amigable con el medio ambiente nos manda a sacar fotocopias, o a veces tenemos que imprimir, ya tenemos un montón de necesidades y por supuesto que con la restricción que tenemos, la restricción presupuestaria, tenemos que cubrirla de alguna manera. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos 1.000 pesos y yo sé que algo que todos tenemos siempre es hambre. Vamos a tener dos cosas ahora, vamos a tener hambre y sed, ¿sí? Entonces, con 1.000 pesos yo tengo que decidir qué podría comprarme. Y a la tía que está afuera le puedo comprar un completo con un tecito, ¿ya? Me puedo comprar no sé cuántas sopaipillas afuera. Supongamos que la señora se pone benevolente y nos vende el sopaipilla a 200 pesos. Nos podemos comprar 5 sopaipas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a poder comprarnos, no sé, 2 completos, tal vez un poquito más allá en otro carrito. Y podemos ir viendo varias cosas. Si yo tengo más hambre que sed. Pero el problema se empieza a complicar si empezamos a tener más sed. Y también tenemos hambre, ¿sí? Entonces, ¿cómo gasto esos 1.000 pesos? Porque si yo tengo harta hambre, voy a comprarme las 5 sopaipillas y no voy a comprar ningún tecito, ¿sí? O ninguna bebida, o ningún jugo, o ningún capo. Pero si yo tengo más sed que hambre, voy a destinar la mayor parte de mis recursos para comprarme un bebestible. Entonces siempre vamos a estar de alguna manera jugando y tratando de maximizar nuestra utilidad, ¿ya? O maximizar nuestro bienestar. Y eso es un desafío que se pone entonces con esta famosa renta disponible. Entonces vamos a suponer que, según nuestro ejemplo, chiquillos, yo solamente voy a poder elegir entre la comida y la bebida. Para este ejemplo, no existe ningún otro bien más. No necesito sacar fotocopia, no necesito hacer nada. Bueno, vamos a suponer entonces que nosotros tenemos, vamos a quedar aquí, supongamos, con 300 pesos. Voy a poder comprar toda la plata, como cuando uno decía cuando era chiquitito, toda la plata en comida, ¿ya? O en su defecto, puedo comprarme 2 bebidas. Y ahí voy a estar jugando. ¿Y cuál va a ser mi límite? Esos 300 pesos. ¿Por qué? Porque usted no tiene más dinero para avanzar acá. ¿Qué combinaciones va a poder hacer? Todas las que quiera acá, adentro, en la parte amarilla. Porque esto que está aquí azul es el límite de su restricción presupuestaria. Y lo que está acá adentro es el conjunto presupuestario, o sea, todos aquellos bienes que usted puede consumir, en este caso, de acuerdo a la restricción presupuestaria. Ya, aquí vamos a ser bien claros. En economía se dice que el consumo es racional. Por lo tanto, yo voy a obedecer a mi restricción presupuestaria y no me voy a endeudar. El endeudamiento pertenece hoy día a otro tema, ¿sí? Y que quede súper claro que no está considerado por parte de la economía. Así que aquí no se considera el endeudamiento. Es más, la economía sí considera el ahorro, pero no el endeudamiento. De ahí vamos a caer en ese tema, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos, los gustos, chiquillos, tienen un montón de incidencia en lo que nosotros vamos a consumir finalmente. Porque un gusto hace referencia al nivel de satisfacción que le proporcionan al consumidor las distintas opciones de consumo, ¿sí? Y en este caso vamos a suponer que este consumidor ama las papas fritas. Por lo tanto, este consumidor
chiquillo, y todas las opciones que tenga para poder consumir productos, ¿ya? Van a tomar o van a estar aquí en las diferentes mezclas que yo pueda hacer. Estas diferentes mezclas que van a considerar, por ejemplo, hamburguesas con papitas fritas, ¿sí? Se denominan curvas de indiferencia y van a representar todas aquellas decisiones u opciones de consumo que le proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Entonces, tengo dos opciones para mí. Voy a poder estar acá con 2 hamburguesas o un refresco, o voy a poder estar acá, una hamburguesa y 2 bebidas. ¿De qué va a depender? Exclusivamente de mis necesidades, ¿sí? Si seguimos avanzando con esto, nos vamos a dar cuenta de que nosotros constantemente estamos pensando y tomando decisiones, ¿sí? ¿Qué será mejor? Tengo hambre. ¿Me comeré unas ricas tostadas con mantequilla? No, mejor una torta. Y ahí siempre estamos. Entonces, de acuerdo a su gusto, usted me dirá, no, profe, sabe que yo voy definitivamente por las tostadas. Pero a alguien que le gusten más los dulces va a decir, no, profe, sabe que yo voy a una torta de chocolate con chocolate, rellena de chocolate y con más chocolate, soy feliz. Entonces, de alguna manera, todos nosotros nos hemos enfrentado a la misma disyuntiva, que los gustos, claro que tienen un montón que ver, pero ojo, que nunca van a poder, en este caso, perder de vista su restricción presupuestaria, ¿ya? El gusto nos va a dar a nosotros esta curvita de indiferencia, ¿sí? No se me pierdan porque esta curvita de indiferencia después nos lleva a hablar de la curva de demanda, ¿sí? Entonces, dentro de cada curva, en este caso, la pendiente se va a ir modificando, ¿sí? Precisamente porque un consumidor puede definir que quiere mucha comida o puede tener entonces mucha sed y prefiere mucha bebida y va a lograr todas las combinaciones que quieran en algún momento acá. ¿Ya? De ahí vamos a hablar del intercambio de bienes y servicios, todavía no nos vamos a meter ahí. Entonces, las curvas de indiferencia satisfacen más o presentan mayor felicidad o utilidad o maximizan mi bienestar en la medida que más se alejan de aquí, del origen. Si yo tuviese que decidir hoy día entre qué curva me encuentro, entre esa curva y esa curva, lo más probable es que yo prefiera estar en este nivel que en este nivel. Pero, ojo que aquí hay algo muy sabio, también depende del dinero que tengo, ¿sí? Por lo tanto, les dije recién, no pierda la restricción presupuestaria nunca, ¿ya? ¿Qué va a pasar? En la medida que yo me alejo de el origen, que yo voy alcanzando mayores niveles de felicidad, ¿sí? Entonces, cuando una persona pasa de este nivel, ¿ya? Estaba aquí, pero quiere consumir acá, va a tener que suceder necesariamente que su renta disponible aumente y ahí va a poder consumir muchísimo más. Si esta persona quiere pasar de un nivel A a un nivel C, va a tener que pasar nuevamente, ya que debe aumentar su restricción presupuestaria o su renta disponible, ¿sí? Porque siempre hay una limitación presupuestaria, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que un desplazamiento de esta curva solo se da si aumenta la restricción presupuestaria. Eso quiere decir, usted ganaba, supongamos, 700 y hoy día va a ganar 900. Entonces puede pasar rápidamente de esta posición a esta posición. Y su restricción presupuestaria, ¿sí?, aumenta. Y la cantidad de bienes y servicios que va a poder consumir está aquí. Este triángulo se va haciendo cada vez mayor. Pero, ¿qué pasaría si nosotros nos quedáramos sin trabajo? ¿Sí? ¿Para dónde se va a mover nuestra restricción presupuestaria? Pensémoslo. Debería disminuir, ¿cierto? Por lo tanto, esta restricción presupuestaria que estaba acá va a pasar acá. Lo que es extremadamente peligroso y complicado. Porque la gente, entonces, los consumidores, digamos de alguna manera, sienten que es mucho más fácil subir en su nivel de gasto que bajar, ¿sí? Y esto es extremadamente complejo. Después lo vamos a analizar de una perspectiva ambiental, ¿ya? Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Que mayores, entonces, restricciones presupuestarias o más dinero me va a permitir a mí,
chiquillos, que esta curva se vaya desplazando y esta curva va a ir así, ¿sí? Esta que está aquí va a ser mi curva de demanda. Nace del origen y va cambiando para acá, ¿ya? Ojo que por el momento van a ser solamente curvas de indiferencia a medida que aumenta su restricción presupuestaria o a medida que aumenta su renta. Y voy a ir pasando para acá, si aumenta un poco más voy a seguir para acá y acá, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, esta imagen nosotros ya la vimos y dijimos que teníamos una disponibilidad para pagar, ¿cierto? Esta disponibilidad que tenemos a pagar se da en todos los productos. Entonces yo puedo ir decidiendo entre un bien y otro de acuerdo a mi restricción presupuestaria, a la disponibilidad o a la necesidad que yo le doy al bien y por supuesto que a mis gustos, ¿ya? Entonces vamos a ir teniendo algunas modificaciones con respecto a entonces esta disponibilidad a pagar. Si alguien dice, oh, profe, yo no consumo carne, su disponibilidad a pagar tal vez es menor que alguien que diga, oh, profe, que pagan carne, ¿sí? Entonces esto va siendo modificado. Por ejemplo, yo digo, oh, yo adoro las papas fritas, ¿sí? Y tal vez no necesito comerme este tremendo sándwich, pero sí lo cambiaría entonces por 3 paquetes más de papas fritas, ¿sí? O podría decir, no, profe, sabes que yo no tomo bebida, y ahí podemos entonces decir, no, yo preferiría tal cosa. Pero siempre vamos a tener una disponibilidad para pagar por los distintos bienes. Atención, entre más escasos sean estos, chiquillos, mayor es su disponibilidad para pagar, ¿sí? Tenemos distintas entonces categorías con respecto a la disponibilidad de pago. Ahora, esta disponibilidad para pagar es un concepto fundamental para nosotros en medio ambiente, porque esa disponibilidad a pagar, miren, dice que es el valor de un bien para quien, en este caso, o cuánto está dispuesta a pagar la persona por sobre él, ¿ya? ¿Cuánto está dispuesta la persona a pagar hoy día por un servicio o un bien ambiental? O si quiere un determinado activo ambiental, ¿sí? Yo voy a suponer lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pensar que usted tiene un pudú, ¿sí? Y si yo le dijese entonces, chiquillos, vamos a hacer un plan de protección del pudú, ¿cuánto dinero están dispuestos a entregar? Profe, pero sabes que yo nunca he visto un pudú. Sí, profe, yo he visto un pudú en el zoológico. Profe, pero aquí en Santiago no voy a encontrar nunca un pudú. Y si yo le dijera, ¿qué pasa el pudú ahora? Y lo ve ahí adelante suyo, ¿cambiaría su apreciación? Claro, porque si el bien o el activo ambiental es mucho más cercano para usted, entonces, chiquillos, nosotros estamos dispuestos a pagar más por él. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, de un humano que hace un tiempo atrás salió en las noticias porque este señor había hecho un asado de este pobre animalito, ¿sí? Bueno, se llevó todas las penas del infierno, pero en definitiva él no tenía una valoración ambiental por un bien, o sea, por un bien, lo que acabo de decir, por un bien, sí, o en este caso por una especie, si lo quieren decir de alguna manera menos económica, chiquillo, que estaba en peligro de extinción. ¿Sí? Entonces es súper complejo porque los bienes ambientales o los activos ambientales dependen exclusivamente de la valoración que nosotros tengamos por sobre ellos. Y hay gente que no les va a interesar nada en conservarlo, entonces no tienen disposición a pagar para su protección. Si nosotros le dijésemos a usted hoy día, y esto es bien complejo, ¿a quién cuidamos? ¿A los perros asilvestrados o a los pobres guanacos? Entonces, algunos me van a decir, no, profe, yo prefiero la protección a los guanacos. Y otro va a decir, profe, pero ¿y el pobre perrito? ¿Y cómo vamos a sacar entonces a los perros? Y alguien dirá, no, si se acuerdan, estoy hablando de puras cosas que han pasado en Chile. La ley de casa faculta, ¿ya? No, ¿cómo lo vamos a eliminar? Y alguien dirá, no, entonces hay que esterilizarlo. Otro le dirá, ¿y cómo esterilizo un perro asilvestrado? Bueno, finalmente en Chile lo que pasó es que se deroga esta ley de caza y hoy día tenemos este mismo problema. ¿Pero qué pesó más? ¿O cuál fue el activo ambiental que pesó más? El perro. ¿Sí? Y la gente tenía una alta valoración, tiene todavía una alta valoración por el perro. Sin embargo, el impacto ambiental que produce en algunas zonas, chiquillos, es devastador. Pero estamos dispuestos a proteger el perro por sobre otra especie. Nos va a pasar siempre lo mismo. ¿Sí? Depende exclusivamente de la valoración ambiental que tengamos, cuánto estamos dispuestos a pagar por su resguardo. ¿Sí? Alguien me dirá, profe, que yo voy a hacer exportación no tradicional porque me importa cero un pudú. Chiquillo,
Puede pasar, ¿ok? O sea, uno lo escucha y dice, no, pero ¿cómo puedes decir eso? Sí lo puede decir, porque efectivamente la valoración ambiental es personal. ¿Cómo le voy a decir a alguien yo, por ejemplo, oye, por ejemplo, sabes que necesitamos hacer un proyecto de conservación de la lenga? Si es humano, lo único que conoce en su vida tal vez son pinos radiata y eucalipto. ¿Y dónde está la lenga? No, hacia el sur de Chile. No, es que yo no conozco, yo conozco hasta la sexta. Eh, y las personas entonces tienen valoraciones ambientales igual de acuerdo a su vivencia. Usted puede comprobar eso así en su vecindario si quiere. ¿Sí? Cuando uno dice, por ejemplo, bueno, aquí en mi casa pasa hoy en día, tenemos un problema con el punto de reciclaje y ahí estamos todos en una disputa gigante porque las empresas que retiran hoy en día están cobrando y algunos dicen, oye, pero si yo ya pago un gasto común, ¿cómo voy a pagar un adicional para que se lleven ellos le dicen basura, yo les digo residuos, ¿sí? Ahora, si me preguntan a mí, yo por supuesto que estoy dispuesta a pagarlo porque yo tengo una valoración mucho mayor de los activos ambientales y de los pasivos también, ¿sí? Entonces, depende. Es mucho más fácil decirle a la gente, por ejemplo, ¿y cuánto paga usted por un celular? ¿Sí? Considerando que un celular es un activo que se deprecia fácilmente, pues chiquillo. No, y ahí vienen cifras estratosféricas por cuánto usted podría pagar por un celular. Y estamos hablando incluso de más de 1.000.000 de pesos. Pero si yo le digo, entonces póngale valor a este pobre pudú que lo mira con ojos de amor. Es más difícil, ¿no? Bueno, entonces esa es una disputa gigante que tenemos hoy día nosotros cuando tenemos que hablar de la disponibilidad a pagar. Si ustedes se fijan, esa disponibilidad a pagar es súper cierta. Y la otra vez lo fijamos y dijimos, ya, profe, 3.990. Pero ¿y el pudú? Entonces quedamos en una disputa gigante nosotros en el tema ambiental. Entonces, las sociedades en su conjunto tienen que definir cuánto están dispuestos a pagar. Entonces, hoy día yo les voy a plantear algo bien simple, que ustedes me digan cómo vamos a crecer energéticamente en Chile. Y las opciones son las siguientes. Vamos a construir, señores, centrales hidroeléctricas. Bravo, va a decir alguno. Otro va a decir, no, pero no centrales hidroeléctricas. Bueno, sigamos. Segunda opción, vamos a hacer centrales geotérmicas. No, que también pueden ser peligrosas porque va a decir alguien. No, bien, vamos con la geotérmica. ¿Sí? Entonces, no, que el desarrollo económico local energético. Bueno, tenemos varias cosas. Sigamos. Otro día, vamos a hacer centrales eólicas. Fantástico, hagamos centrales eólicas. Oye, ¿y qué pasa con las rutas migratorias de las aves? Dirá otro. Volvemos a hacernos otra pregunta, entonces. Alternativa, Mario Motriz. Ya, Mario Motriz. Oye, ¿pero qué pasa? Y siempre vamos a tener una pregunta para poder ir, entonces, resolviendo esta disyuntiva. Entonces va a venir otro que es más extremo y va a decir, vamos a trabajar con energía nuclear. Echamos energía nuclear y aquí a todo el mundo se le ocurre Chernobyl inmediatamente y aquí decimos, no, Chile es un país que es muy sísmico, entonces mejor no todos podemos tener esto. Bueno, todas estas presentan entonces disponibilidades a pagar. ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar por tener energías mucho más limpias y mucho más seguras? ¿De quién depende eso? Exclusivamente de la sociedad, ¿sí? La sociedad, a través de su sistema de políticas públicas, ¿se acuerdan que el Estado tenía una labor fundamental acá? El Estado es representado por un gobierno que es elegido democráticamente en Chile, por lo tanto, chiquillos, nosotros mismos somos los que decimos cómo vamos a crecer energéticamente. Bueno, y nosotros que estamos un poquito más aventajados, vamos a pensar en algunas características y no nos vamos a quedar solamente con que yo les podría decir, oye, chiquillos, pero ¿saben qué? De todas las energías que yo les presento aquí, esta de que está acá es la más económica, ¿sí? Porque la producción marginal es mucho más económica en una hidroeléctrica, ¿ya? Que entonces en el resto de las posibilidades técnicas que les estoy ofreciendo. Bueno, entonces aquí usted me va a decir, profe, ¿pero cuál será el impacto y la contaminación de esta decisión? ¿Las políticas son efectivas en costo? ¿Tienen costos y beneficios? ¿Son eficientes? ¿O no necesito que sean eficientes en un 100%, sino que disminuya el riesgo? Bueno, ¿habrá incentivos? Los incentivos, acuérdense que los entrega el Estado para que las empresas trabajen en Chile. En Chile hay mucho potencial energético, chiquillo,
¿ya? Esto es súper interesante de conversar porque el potencial energético de Chile es fabuloso, ¿ya? Bueno, y después vamos a tener una cruda realidad, el dinero invertido. ¿Cuánto tendría que invertir en los distintos proyectos para poder entonces generar energía? Y esta es una discusión que se ha dado un montón de veces en Chile y alguna vez alguien ha dicho que tengamos energía nuclear, solo ha tenido la idea de decirlo porque inmediatamente la gente se cierra. Entonces tenemos las otras 4 que están ahí que siguen en juego. Pero nosotros deberíamos ser, en este caso, decisores al momento de decidir con cuál nos quedamos. Bueno, yo le voy a decir entonces vamos a tener solamente centrales eólicas, pero el costo de la energía va a subir, supongamos, es una locura lo que voy a decir, en un 5%. ¿Está dispuesto usted a pagar más en pos de la protección del agua? Tal vez usted me va a decir que sí, pero alguien que no valore el activo ambiental le va a decir que no, ¿sí? Y ahí tenemos entonces nuestras decisiones que son de costo-beneficio. Entonces, en teoría, la gente, miren chiquillos, incluso ustedes mismos, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí tenemos la disponibilidad de pagar, ojo, que van a estar en precios y las unidades del bien, ¿sí? Aquí dice que la disponibilidad para pagar, ¿sí? Va relacionada a que esté creciente, ¿sí? Y eso quiere decir que, mire, aquí tiene la primera unidad, la segunda hasta la sexta. ¿Cuál es la unidad más cara? La unidad más cara, por supuesto, que es la número 1, porque es la más que usted necesita. Por lo tanto, está dispuesto a pagar $38 por ella. La segunda unidad igual es necesaria, sin embargo, es menos necesaria que la primera, y ahí yo estoy dispuesta a pasar de 38 a 26. Si después pensamos cuál es la número 3, yo estoy dispuesto a pagar por ella $17, hasta que llego a la número 6 y solo estoy dispuesto a pagar $8. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad de pago disminuye en la medida que yo tengo más unidades. Si yo presentase ahora y le dijese, oye, ¿y cuánto vas a pagar por la número 7? No vas a pagar ni 38, ni vas a pagar 8, sino que vas a pagar menos de 8. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La primera unidad siempre, siempre, siempre va a ser la más cara de todas en términos de que yo estoy dispuesta a pagar más por ella, por conseguir la primera unidad. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros tenemos acá, aquí, no es otra cosa que las posibilidades de consumo que yo voy a tener. ¿Sí? ¿Consumo de qué? De un bien versus el precio. ¿Se acuerdan que yo les hablé que existía una restricción presupuestaria y que también existían los bienes y servicios que usted quería consumir? Bueno, aquí las tenemos entonces y se las voy a presentar. Todas las curvas de demanda, chiquillos, de, no sé, consumidor A, B, C, todas ellas se suman y finalmente me da algo que se denomina demanda agregada. ¿Sí? Entonces, en esta función de demanda agregada, que ustedes la tienen acá, esta es mi función de demanda, yo tengo varios factores que van a influir acá. Ya hablamos de la renta, ¿sí? O el ingreso, si lo quieren llamar de alguna manera. También hablamos del precio, ¿sí? Vamos a hablar también de la cantidad que yo deseo tener del bien. Ojo, voy a hablar, chiquillos, de los gustos, que ya lo dijimos, ¿sí? Y puedo hablar del precio de otros bienes relacionados. Oye, yo necesito 5, pero el bien tendrá sustituto. Ah, entonces si tiene sustituto y es más económico que el bien, yo compro el sustituto. ¿Sí? O si en su defecto yo necesito un producto que tiene que estar acompañado de otro, entonces también voy a considerar o reconsiderar mi opción de consumo. Bueno, y tengo otros factores que obedecen a factores estacionales, cíclicos, por ejemplo, de clima, chiquillos, de factores ambientales o de factores de salud, como los podemos ver hoy día, que han hecho que, por ejemplo, esta curva de demanda de las mascarillas se vaya desplazando, ¿sí? Así, cada vez más arriba, precisamente porque hay una emergencia donde se requieren más, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es interesante decir? Que yo aquí hago un análisis microeconómico, ¿sí? Y ese análisis microeconómico me dice que, a diferencia
de esos análisis gigantes que hicimos, por ejemplo, del coronavirus, ¿se acuerdan? Donde yo les decía que habían caído las bolsas, había pasado un sinfín de cosas. Ahora, solamente nosotros nos vamos a concentrar en que se mueve una condición. Si aumenta el precio del bien, todas las demás permanecen constantes. Asumo que tiene el mismo sueldo, asumo que el precio de los otros bienes es constante, asumo que no cambian sus gustos, chiquillos, y asumo que la cantidad demandada ya también vamos a estar jugando con ella. Pero asumo que el resto de los bienes queda constante. ¿Sí? Seguimos entonces. Así como tengo una demanda, voy a tener costos. ¿Sí? Los costos, que están dados siempre por la curva de oferta, chiquillos, tienen que ver con que todos los costos tienen un costo de oportunidad. ¿Sí? Yo hablé de los costos de oportunidad, es como lo que dejé de hacer, en definitiva, por tomar una opción. ¿Y cómo se van a medir en este caso acá? Como el valor de los insumos utilizados en la producción. ¿Sí? Y aquí los costos siempre se van a medir de forma marginal. Eso quiere decir, ¿cuánto? ¿Ya? Me sale en este caso una unidad más, una unidad más, una unidad más. ¿Sí? El fenómeno de la marginalidad nosotros ya lo habíamos conversado anteriormente y yo les había dicho que era una unidad más y se lo expliqué en la clase anterior, que quedó grabada, y también lo explicamos en nuestra clase en Collaborate. ¿Ya? Entonces, esta curva de costos, chiquillo, es la curva de producir una unidad más. ¿Sí? Entonces, asumamos ahora que algunos factores que la van a influir siempre van a ser la tecnología. Todas las empresas, que quede claro, incorporan tecnología pensando en que van a reducir sus costos marginales. O sea, que va a ser más barato producir después de la aplicación de la tecnología. Nadie pone una tecnología que va a ser más cara, ¿ya? O que en el claro, puede ser que en el corto plazo sea más costoso, pero que en el largo plazo, sin embargo, va a representar una utilidad mayor, ¿ya? O una disminución de los costos marginales más grandes. Entonces nos encontramos con que también tenemos que el precio de los insumos, por supuesto que influye, ¿sí? Si usted ve hoy día las noticias, el precio de los insumos empezaron a bajar los combustibles y eso hace que en definitiva hoy día para los bienes que requieren combustible, el insumo entonces sea más barato. Y por supuesto que hay un factor de tiempo que tiene muchísimo que ver en este caso en el precio de los productos, ¿sí? Piense que cuando usted necesita hacer algo urgente, llega y compra. Pero cuando usted necesita o tiene tiempo de planearlo, por ejemplo, chiquillo, ahí uno tiene la posibilidad de cotizar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Con qué nos vamos a quedar? Miren, vamos a asumir lo siguiente y concéntrense aquí nivel Dios mirando esto. Esto es los costos de producción, donde aquí nosotros vamos a tener los costos marginales, vamos a tener los costos totales medios y vamos a tener los costos variables medios. ¿Sí? Acá los más que nos van a interesar principalmente en esta clase van a ser los costos totales medios. ¿Sí? Supongamos, los costos totales medios, la producción, vamos a suponer, la producción total tiene un costo de 100. ¿Sí? ¿Cuántas unidades hiciste, Carolina? No, hice 50 unidades. Entonces, el costo medio, ¿sí? 100 dividido por 50 es 2. ¿Sí? Por lo tanto, cada unidad te cuesta, en teoría, 2 pesos. ¿Sí? Pero ahí nos vamos a dar cuenta de que no todas las unidades cuestan 2 pesos, sino que todas las unidades tienen un valor distinto. Otro factor importante, enseguida sigo con eso, es el precio. Una cosa es el costo, lo que me cuesta a mí producirla, y otro es cuánto voy a cobrar por ello. ¿Sí? Yo voy a asumir lo siguiente para poder explicar esto. En teoría, no todos los productos cuestan lo mismo. ¿Sí? No todos tienen un valor de 2 pesos. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Asumo que todos alguna vez han cocinado. Si no han cocinado, puedo asegurarle que en la cuarentena se van a poner creativos. Bueno, pero lo que nosotros vamos a hacer es panqueques, ¿sí? Y con una receta base que va a ser una taza de harina,
una taza de leche, perdón, 4 cucharadas de harina, un huevo. ¿Sí? No vamos a tomar el manjar aquí, lo vamos a dejar así nomás. Ya. Chiquillo, usted va a poder comprar huevos, entonces, a granel. Va a ir a comprar 4 huevos. Va a comprar, por ejemplo, un huevo en el negocio. ¿Se lo van a vender por unidad? Sí, pues por supuesto. Vamos a suponer que yo quiero comprar harina. Ya, profe, sí venden harina por gramo. Ya hay una empresa que se llama El Gramo, venden harina, así que puedo comprar menos de harina. Listo, voy a comprar, supongamos, harina. Tengo mis 4 cucharadas. No creo que alguien me venda 4 cucharadas, pero bueno. Ya, puede ser que sí. Chiquillo, ¿pero puedo ir a comprar una taza de leche? Y usted me va a decir, profe, pero voy a ocupar leche en polvo. Sí, pero la leche en polvo igual tuve que comprar un sachet. ¿Sí? Ya, entonces me compré mejor, para hacerlo más práctico, porque me dio flojera revolver, me compré una leche en caja. ¿Sí? Hice mi mezcla. Una taza de leche, un huevo, 4 cucharadas de harina y no considero el aceite, lo puse nomás. Ya, pues. Las cucharadas de harina estuvieron perfectas y el huevo estuvo perfecto. Nada me sobra leche. Sí. Por lo tanto, esas unidades que tú acabas de hacer no son las más económicas. Ahora vamos a poner el ejemplo real. Tú para comprar, en este caso, tú para hacer esos panqueques, ¿qué es lo que compraste? Una caja de leche, ¿sí? Compraste también un kilo de harina, ¿sí? O medio kilo de harina si quieren. Y compraste una bandeja de huevos de 6, ¿sí? Chiquillo, ¿en qué momento de mi producción de panqueques tengo el mínimo costo? Vamos a suponer que yo logro la mezcla perfecta, donde no me sobra o me sobra lo menos posible al panqueque número 30. Ese panqueque que usted tiene en el número 30, le puedo asegurar que es muchísimo más económico que el panqueque que usted hizo primero. Eso quiere decir que no todas las unidades de panqueque que usted va a realizar tienen el mismo valor. Por lo tanto, como no todas tienen el mismo valor, mi curva se puede comportar, supongamos, así. ¿Sí? Entonces, cada panqueque yo voy a suponer que me costó, costo medio, 30 pesos. ¿Ya? Pero yo voy a pensar que no todos tienen el mismo valor, que es la verdad. El costo medio es una cosa y el costo marginal es otro. Entonces, la primera unidad que yo voy a vender en el mercado, ¿ya? Supongamos que me costó, lo voy a vender 30 pesos y lo voy a vender a 100. No, ya 50. Ya 50. La primera unidad que hice, chiquillo, me costó 30 pesos. La segunda unidad que yo hice ya no me costó 30 pesos, sino que me costó 25. Y ahora estoy ganando, eso diferencia 20 pesos, y ahora estoy acá ganando 25. La tercera unidad me costó 20. Por lo tanto, chiquillos, vamos a suponer que la tercera unidad está acá, 20. La diferencia que yo tengo acá de utilidad son 30 pesos. La primera me dio 20, la segunda me dio 25, y la tercera me dio, en este caso, 30, ¿ya? 30, ¿sí? La primera me dio 20, la segunda me dio 25, y la tercera me dio 30 pesos de utilidad. Me voy a cambiar de nuevo para acá. La unidad 4 solo me va a dar 25 pesos de utilidad. Ya, ¿y hasta dónde voy a vender? Hasta esta unidad. Vamos a suponer que la unidad 5, ¿ya? Dijimos que el precio era de 50 y el costo marginal de producir la unidad 5 va a ser 50. ¿Hasta dónde vas a vender entonces, Carolina? Bueno, voy a vender hasta que el ingreso marginal, ¿sí? El ingreso que gano por esa unidad número 5 sea igual que el costo marginal de producir esa unidad, o sea, 50. Ya, Carolina, ¿y vas a vender la unidad número 6? No, porque si yo vendo la unidad número 6 estoy acá, ¿cierto? Y el precio es ese, por lo tanto estaría perdiendo dinero. ¿Hasta dónde vas a vender? Hasta aquí, hasta el 50, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal.
Y esta colita que queda acá, chiquillo, son todas las opciones que yo voy a tener. Por ejemplo, ¿cuándo vas a vender la unidad número 6? Vamos a suponer que el precio sube a 60. Pasa por aquí. Ah, mira qué interesante. Y a mí hacer la unidad, entonces 5 me costaba 55 pesos. Y tú me estás ofreciendo 60 aquí, por ejemplo, entonces yo la voy a comprar. Si este precio va a aumentar, chiquillo, entonces yo digo, estos costos marginales me interesan aquí estar en este negocio. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí no es otra cosa más que nuestra famosa curva entonces de oferta, ¿sí? Que la vamos a poder ver acá. Esa colita que nosotros veíamos que venía subiendo y subiendo y subiendo era efectivamente la curva de costo, ¿ya? Y es efectivamente la curva de oferta, porque en la medida que supongamos aquí el producto vale 5, tú estás dispuesto a ofrecer una. Si el producto vale 15, tú estás dispuesto a ofrecer 4. Si el producto vale 30, ¿ya? Tú estás dispuesto a ofrecer 6. ¿Sí? Entonces, vamos a ir entendiendo varias cosas. Cuando pensemos en demanda, nosotros vamos a pensar como consumidores. Cuando pensemos en oferta, ya, vuelvan a repasar esta parte, por favor, nosotros vamos a pensar en empresas. Ahora, atención, lo mejor que nos puede pasar a nosotros para hacer una reducción de los costos marginales de producción, chiquillo, es incorporar entonces la tecnología. Por eso que los acuerdos voluntarios que hablamos la clase pasada consideran la incorporación de la tecnología y eso es vital entonces incluso para disminuir la contaminación. Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, no perdamos de vista lo siguiente. ¿Quiénes influyen en esta función de oferta? Por supuesto que el precio de los bienes. Entre más alto sea el precio, más nos interesa. El precio de los otros bienes que se ofrecen en el mercado. ¿Sí? Ojo, el precio de los factores productivos. ¿Cuáles son? Tierra, capital y trabajo. Si el precio del trabajo, ¿ya? O el salario sube, es más caro producir. Por lo tanto, aumentan los costos marginales. La tecnología, ¿sí? Y vamos a tener varios otros factores que podemos ir hablando, ¿sí? También podríamos tener, por ejemplo, las expectativas, chiquillos, ¿ya? Las políticas estatales, ahí vamos a tener varias cosas que pueden influir en esta función de oferta. Nuevamente lo mismo, aquí aparece un ceteris paribus, como si fuera de Harry Potter un encantamiento. No se les olvide, ¿qué quiere decir? Que si aumenta el precio del bien A, todo el resto permanece constante, ¿sí? Microeconomía, chiquillo, y esto no se modifica entonces. Ahora, ¿qué es interesante? Y aquí les pido por favor que pongan así harta oreja, es que aquí tenemos entonces nuestra curva de demanda, que ustedes ya lo vieron, me dijeron en producción limpia. Tenemos nuestra curva de oferta y este puntito que está acá se llamaba, sí, punto de equilibrio. Bueno, acá estamos nosotros. Y esta, para nosotros, señores consumidores, no es otra cosa que nuestra restricción presupuestaria. Tú puedes consumir todos aquellos bienes que están de aquí para acá. ¿Sí? Todo este triangulito que está aquí es nuestro. Entonces, existe la otra curva que es la oferta. ¿Sí? Y vamos a suponer lo siguiente. Yo tenía, chiquillo, supongamos 5.000 pesos para un determinado bien. ¿Sí? Supongamos. Entonces, yo dije, en mi restricción presupuestaria, supongamos que tenía 5.000 pesos. Y con eso tenía que comprar un determinado bien. Entonces, esta es mi restricción presupuestaria con 5.000. Aquí está la oferta. Y resulta que la oferta, ¿ya? Ofrece un producto X, supongamos, y yo voy a gastar 3.000 pesos. 3.000 pesos. Me gasté 3.000 pesos y esta es la cantidad del bien que tengo. ¿Me queda dinero? Sí, me queda. ¿Cuánto te queda? Me quedan 2.000 pesos. Lo que me queda es mi excedente del consumidor. ¿Sí? Yo tenía 5.000, solo gasté 3.000, me quedan 2.000. Y esto que aparece acá es el excedente del productor. Lo de acá abajo son costos, acuérdense. ¿Ya? Aquí vamos a tener los costos entonces. Y desde aquí para acá él quiere ofrecer
esto que está acá es lo que se queda el productor. Y esto entonces pertenece a su excedente, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, yo tenía 5.000, ¿sí? Pero solo gasté 3.000. Este es mi excedente. ¿Cuánto es tu excedente, Carolina? 2.000 pesos. ¿Ya? Y este que aparece aquí es el excedente del productor. ¿Por qué? Porque él pensaba cobrar esta cantidad que está acá, pero en vez de cobrar eso, cobró eso. ¿Sí? Por lo tanto, esto pertenece al productor. ¿Sí? Esto es lo que me quedó a mí y esto es lo que le queda entonces al productor. ¿Sí? Bueno, dicho eso entonces, aquí está nuestra explicación. Esta era nuestra curva de costos marginales, que finalmente, chiquillo, no es otra cosa que la curva de oferta, que es lo que estuvimos viendo. Todas las sumas de todas las ofertas de las empresas constituyen la cantidad agregada de mercado, o la oferta agregada, como lo van a encontrar muchas veces. Entonces, en resumen, ¿qué es lo interesante para nosotros? Nosotros tenemos un modelo típico de caracterización de beneficio que va a estar dado por esta terminología que se llama demanda. ¿Limita con quién? Con la disposición marginal a pagar por una unidad más. Por lo tanto, tenemos un beneficio marginal por la unidad más que estamos consumiendo, ¿se entiende? Y tenemos otra curva que va a ser la curva de costos, ¿sí? Entonces, tenemos lo mismo. Tenemos la variable o la terminología del costo marginal, ¿sí? Que es entonces cuánto cuesta producir solo una unidad, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a tener entonces esta curva de oferta, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver ahora, que tenemos nuevas definiciones para nuestra asignatura, ¿sí? Costo marginal disminuye o no el costo de producir una unidad más. Es unitario o un incremento, 1 a 1, ¿sí? La unidad 99, la unidad 100. Esa delta que acaba de aumentar en 1 es nuestra marginal. Los costos totales son el costo total de ofrecer en un número de unidades de un bien. Vamos a tener el fenómeno de los beneficios marginales netos, ¿ya? Y vamos a tener los beneficios netos totales, que nos van a servir después para enfrentar entonces los próximos gráficos que tenemos así como en nuestra materia, ¿ya? Entonces, antes de que desesperen, que vamos a tener, ¿qué pasa en el ámbito ambiental, chiquillos? En el ámbito ambiental pasan varias cosas. Los mercados que son perfectamente competitivos buscan algo que se llama un beneficio social óptimo. Pero esto no aplica en todas las situaciones porque acuérdense que la contaminación ya genera una imperfección de mercado, ¿sí? Entonces, si genera una imperfección de mercado, tenemos otro problema. Siempre vamos a tener el interés propio versus el colectivo. Y aquí tenemos dos ejemplos. Una parcela convencional, que yo la puedo, por ejemplo, fumigar, ¿sí? A través de, supongamos, un tractor, o puedo ocupar en este caso, un avioncito, ¿sí? Un planeador. O la parcela orgánica, que ustedes dicen, no, pero es que es mejor que la convencional. Claro, pero tiene una gran demanda de agua o puede tener menos. Si yo tengo una gran demanda de agua, chiquillo, esto es más económico en términos de que no tengo que incorporar tecnología. Pero aquí viene y choca inmediatamente con el interés colectivo, ¿sí? Entonces, si usamos menos agua, el interés colectivo que prima, entonces, o que gana por sobre el interés propio, porque aquí yo voy a tener que poner, por ejemplo, riego tecnificado, ¿ya? Entonces, siempre nos vamos a encontrar que efectivamente van a haber estas disyuntivas, porque toda actividad humana tiene un efecto ambiental, pero toda actividad humana, chiquillo, tiene un efecto ambiental, pero también produce, entonces, de alguna manera bienestar según nuestro modelo económico. ¿Se acuerdan que lo conversábamos en la clase pasada? Este bienestar humano está relacionado con la gran cantidad de bienes y servicios que cree que necesita, ¿sí? O nuestro modelo productivo, en definitiva, es altamente contaminante y lo hemos hablado, por ejemplo, para producir un teléfono o para producir comida, chiquillos, que es más simple que tener un teléfono, ¿sí? Hay una gran cantidad de recursos que en este caso se despilfarran, ¿ya? O que hay gran cantidad de emisiones para que los alimentos puedan llegar a su mesa, ¿ya? Esto siempre nos vamos a encontrar con que existe una disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a cambiar? Y aquí tienen el mejor ejemplo, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy en día? Que en definitiva el interés colectivo, chiquillos, se está chocando con el interés propio.
Y esto se lo voy a dejar de tarea para que lo piensen en definitiva. ¿Sí? Nuestro modelo productivo algo ha llevado. Esto es un choque de imagen, ¿ya? ¿Qué anda haciendo un puma entre los autos? En definitiva, aquí se dan cuenta de que usted se van a encontrar que la persona, para tener un mayor bienestar, se fue a vivir más en contacto con la naturaleza, ¿sí? Por lo tanto, fue dejando acá el efecto ambiental con menos comida y hoy día se ve obligado a bajar para comer, ¿ya? O en su defecto va a encontrar que como hoy día no habían humanos, chiquillos, que por ejemplo podían dejar alimentos en el camino, él tuvo que bajar para comer, pero en definitiva siempre está asociado con el bienestar humano, ¿ya? Pueden haber varias teorías más que usted quisiera explorar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Que siempre vamos a encontrar una tensión que está presente en el manejo ambiental. ¿Qué va a primar? ¿El interés colectivo o el individual? Segundo, el privado versus el público. Y tercero, chiquillos, el presente versus el futuro. Y ahí ponemos en jaque entonces el concepto de la sustentabilidad. ¿Sí? Bueno, eso es por hoy, ¿ya? Y vamos a tener una pequeña actividad, tarea, ¿ya? Y en esta tarea, donde ustedes vamos a poner en este caso en marcha, vamos a poner a prueba sus conocimientos, ustedes van a ver un video económico, ¿ya? Que se llama La Isla de las Flores, y ahí va a encontrar entonces que está el link disponible. Y va a tener que generar una idea potente de cómo se relaciona la economía y el medio ambiente, pero va a tener que subirlo a un foro que va a estar abierto, ¿ya? En ese foro usted va a tener que generar su super mega idea económica con términos económicos, conceptos que están presentes en el video, y también va a tener que incorporar algunos nuevos que usted haya adquirido, ya sea en clase o en lecturas complementarias, ¿ya? Va a poner entonces su idea y va a tener que complementar con base económica las ideas de 2 compañeros más, ¿sí? Entonces, el foro va a estar disponible a partir del lunes 6 hasta el 10 de abril, pero les voy a enviar un correo con muchísima más información para que ustedes hagan esto perfecto, ¿ya? Bueno, es todo un desafío entonces escribir en términos económicos. Espero que la clase de hoy les haya sido provechosa. Cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, la conversamos en nuestra clase en directo, chiquillos, y ahí vamos entonces a complementar algunas ideas que vimos hoy en día, ¿ya? Que estén muy bien, muchísimas gracias.